Serie Cristianos en Búsqueda. Ciclo tercero. Descubrimiento del Evangelio. Capítulo número 9. El diálogo con los apóstoles está en Marcos 4, del 10 al 12, y en Mateo 13, del 10 al 15. Jesús acaba de predicar a una gran multitud que se ha agrupado para oírlo, y como suele hacerlo, le ha predicado en forma de parábola, en este caso la parábola del sembrador. Evidentemente, la gente se queda sin entender el significado de la parábola, y sus mismos apóstoles tampoco la entienden, puesto que Jesús después tiene que explicarles lo que quiere decir. Entonces, los apóstoles le preguntan, ¿por qué habla así, de esa manera oscura, difícil, en parábolas, que los que no son de los suyos no pueden entender? La respuesta de Jesús aparece consignada en Mateo y en Marcos, pero en términos diferentes. Leamos, pues, las dos versiones. Confrontemos con la cita original de Isaías 6, versículos 9 y 10, y preguntémonos, ¿qué es lo que Jesús quiere hacer con aquellos a quienes solo les habla en parábolas y no se las explica? ¿Y por qué? ¿Qué explicación da Marcos? ¿Qué explicación da Mateo? ¿Cuál de los dos cita con exactitud a Isaías? ¿Y qué ha resultado de las lecturas? ¿Se ha captado bien? Sí, hemos comprendido bien, Pero no puede ser. No puede ser que Jesús... No puede ser que Dios... Sí, la respuesta es dura. Jesús habla en parábolas a propósito, para que no lo entiendan. Con los que son de los suyos, sus seguidores, sus discípulos, Él arregla las cosas explicándoles las parábolas después. Pero en cuanto a los israelitas, Él no quiere que lo entiendan, no quiere revelarles el reino, no quiere transmitirles su mensaje, no le interesa que sepan ni que entiendan. Al contrario, que se queden así, sin entender. Ahí está el texto de Isaías que Marcos cita en toda su dureza. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos para que no oiga, enceguece sus ojos para que no vea. Sí, está claro. Es Marcos el que da la respuesta más exacta, pero no puede ser. ¿Por qué? Es terrible. ¿Cómo Dios puede querer semejante cosa? Por supuesto, no es que Dios lo quiera. No se trata de tomar esto al pie de la letra, sino de captar su espíritu. Jesús se está valiendo de una frase del profeta Isaías. Está hablando aquí con el lenguaje, con el estilo del Antiguo Testamento. ¿Pero para decir qué? Eso, ¿para decir qué? Lo que quiere expresar Jesús con esa imagen fuerte es cuál es el designio, el plan de Dios en ese momento. Hacer un cambio de pueblo. Jesús ha venido a traer un mensaje nuevo, el mensaje de la revelación, algo radicalmente diferente. Y para recibir y difundir ese mensaje, le hace falta un pueblo nuevo. Los israelitas, aferrados a su formalismo, a su ritualismo exterior, definitivamente ya no les sirven. Entonces, que no oigan, que no vean, que despejen el camino, que se hagan a un lado de una vez, para dar paso a eso nuevo que Dios quiere crear. En la mentalidad del Antiguo Testamento, Dios aparece más de una vez actuando así, cegando al que quiere desplazar. Por ejemplo, con el rey Saúl, el primer rey de Israel. Saúl falla una y otra vez, demuestra no estar a la altura de su misión, de su responsabilidad, no ser digno de reinar. Saúl no sirve. Dios dice entonces, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha hecho mi voluntad. Ahora su reino no se mantendrá. Me he buscado otro hombre según mi corazón, David. Entonces, ya tomada su decisión, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y Dios envió a Saúl un espíritu malo que se apoderó de él. Un espíritu malo para hacerlo cometer disparates y así precipitar su caída. Dios no hace esto por maldad hacia Saúl, sino por amor a su pueblo,
porque es necesario que venga David a reinar, porque Saúl no sirve. Lo hace para acelerar el cambio, el paso hacia otro rey. Pues bien, así como en aquel momento era necesario cambiar de rey, ahora hace falta cambiar de pueblo. Jesús ha venido a traer una gran novedad, su buena noticia liberadora, y necesita un nuevo pueblo capaz de abrirse a esa novedad. Es como si ahora Dios dijera: me arrepiento de haber hecho mi pueblo a Israel, porque se ha apartado de mí y no ha hecho mi voluntad. Ha fallado, no ha respondido, no sirve, no está a la altura de su responsabilidad. Me voy a buscar otro pueblo según mi corazón, un nuevo Israel. Y entonces, a ese pueblo que va a ser desplazado por inútil, por infiel a su misión, se le habla en parábolas para que no entienda, a fin de apresurar, de precipitar su caída, para que el nuevo Israel que Dios ha elegido, su iglesia que Él va a fundar, pueda entrar más rápido a ocupar su lugar, a reemplazarlo. Sí, bueno, pero con todo, ¿no hay en eso una crueldad de Dios? ¿Una crueldad o una sanción justa? San Pablo, en su carta a los romanos, nos da una pista para entender la actitud de Dios. ¿En qué ha fallado Israel? San Pablo emplea otra imagen fuerte que quizá nos ayude a comprender. Él habla de un árbol, de un olivo estéril. ¿Pero qué pasa con este olivo? Es el árbol que yo más quiero y se está secando sin dar frutos. Es el ramaje, señor. Son las ramas. Ya hace años que no dan nada. Están secas. ¿Cómo secas? Ellas sabían de sobra que yo las puse para algo, para dar fruto y alimentar con ese fruto a todos los hombres. Yo les digo, señor, hace años que les digo, el Señor quiere que den fruto. Las puso para eso. Miren que al final el Señor se va a cansar de ustedes, pero ellas, nosotras somos las ramas del Señor, sus ramas santas, las preferidas, las elegidas. De modo que porque yo las elegí se creen superiores, privilegiadas. No se dan con nadie para no manchar su pureza. A los otros olivos silvestres los miran con desdén. Pobres olivos paganos, dicen. Ellos no son santos como nosotras. No viven en la gracia del Señor. Están demasiado instaladas, demasiado seguras. Ya se creen las herederas, las dueñas de mi olivar. Así les va a ir. Pero eso sí, hay que decirlo. Te son muy fieles, Señor. Guardan religiosamente todos tus preceptos. ¿Cómo fieles? Yo las puse para que dieran fruto. Eso era serme fieles. Dar fruto. Alimentar a los hombres. Para eso las elegí. Las hice responsables de eso. Y lo que se les dio como responsabilidad lo han corrompido convirtiéndolo en un privilegio. Pero las fieras a la caída de la tarde, todas juntas se alzan hacia el cielo y te entonan salmos, cánticos de alabanza. ¿De qué vale que me canten si no dan fruto? Así, estériles, secas, ya no me sirven. Me fallaron. Yo necesito ramas que den fruto, y si no, al fuego con ellas. Mira, sabes lo que vas a hacer. Toma tu hacha y córtalas. Vamos a quitarlas. Vamos a cambiar de ramas. ¿Cortarlas? Sí, puesto que se niegan a dar fruto, puesto que no quieren cambiar. Pero a tus ramas, a las elegidas, a las santas. Ya no son mis ramas. Creen serlo, pero no lo son. Aún eso que creen conservar, ya lo han perdido. Córtalas, sí. Y en su lugar injerta
A ver, aquel. Sí, aquel olivo silvestre. Oh, ese que ellas tanto despreciaban. Mira que ese nunca en su vida te ha cantado un salmo. Creo que ni te conoce, señor. Pero lo veo con mucha más disposición para recibir la savia y dar fruto. Sí, pongamos ramas nuevas, porque es preciso que el fruto llegue a los hombres. Vamos a pasarle a otras la responsabilidad que éstas no supieron cumplir. Ellas lo han querido así. Dale al hacha. Ahí se decide el partido, en si se da frutos o no. ¿Se ve ahora más claro lo que quiere dar a entender Jesús con la frase de Isaías? Sus palabras son duras, son fuertes, porque quieren expresar un juicio de Dios, un corte, una ruptura. Las viejas ramas secas, estériles, indignas de su misión, van a ser desechadas, y en su lugar van a ser injertadas en el antiguo tronco ramas nuevas. El viejo Israel tendrá que dar paso al nuevo Israel. Sí, ahora está claro. Sí, más o menos. Un poco más claro. Pero de todos modos, ustedes nos han invitado a una lectura actual del Evangelio. ¿Y esos textos que han tomado hoy, qué tienen de actuales? ¿Te parece? Pues yo los encuentro sumamente actuales. Mucho de lo que ahí se dice no se podría aplicar a... ¿Actuales? Yo no les veo nada de actuales. Todo esto se refiere a la caída de Israel, una cuestión de hace 20 siglos. ¿Pero qué tiene que ver con nosotros? Claro, comprendo su objeción. Nosotros ya no somos el viejo Israel, somos el nuevo. Somos su iglesia, somos el pueblo de Dios, las ramas nuevas. ¿Se aplica entonces la dura frase de Marcos a nuestra actualidad? ¿Nos dice algo a nosotros, discípulos de Cristo, cristianos? Luisa, ¿para qué te escribo esta carta? No lo sé. Es tan inútil. No me vas a entender. Nunca me entendiste. Pero, ¿y esta carta? Esta carta ya no es de hace 20 siglos. Es de ahora. Una carta reciente, actual, escrita en estos días. No a los israelitas, sino a alguien que se dice cristiana, a una rama nueva. Sí, aunque eres mi hermana, nunca me entendiste. Pero tengo la necesidad de decirte una vez todo lo que siento. Luisa, sorpréndete, entérate. Hoy te necesitaba, porque estoy pasando un momento tremendo. Por adentro, ¿entiendes? Por adentro me están pasando cosas. Me estoy hundiendo, Luisa. Y pensé, después de todo, Luisa tiene una fe. A lo mejor me ayuda, me saca del pozo. Sí, ya sé que no te diste cuenta de nada. Si tú vives metida para adentro, encerrada, instalada en tu mundo. Parece mentira, Luisa. Somos hermanos. Te dices cristiana. A cada rato hablas de amor, de que hay que ayudar. Y yo nunca he recibido nada de ti. Así, hondamente nada. Solamente reproches, advertencias, sermones. Estás pecando, Ernesto. Estás en pecado. Estás faltando contra Dios. O si no, ¿ves? Eso te pasa por haber dejado de comulgar, por no vivir en gracia. Sí,
Cuando estoy en la mala me das una mano, unos pesos. En eso sí. Hacer caridad, ¿no es cierto? Pero hay otras cosas que la gente necesita para vivir. Una esperanza. Y de eso, de ti, nunca. Nada. Siempre pusiste entre nosotros una pared. Tu religión para ti es eso, una pared. Un refugio, un recinto exclusivo en el cual te sientes segura, instalada, distinta a los demás, mejor que los demás. ¿Qué miércoles es tu fe entonces si no le sirve a nadie más que a ti? Si no sabes, si no quieres, si no te importa hacer con ella nada por los demás. Si parece que solamente es para salvarte tú. Qué mezquino debe ser tu Dios, como para creer en un Dios así. Y te llamas cristiana. Luisa, ¿te has preguntado alguna vez si realmente eres cristiana? La carta continúa y tiene una respuesta. Pero hagamos una pausa aquí. Esta es una carta escrita hoy. ¿Hay alguna relación entre esta carta y lo que estamos viendo hoy de los evangelios? Releamos los textos evangélicos señalados, pero ya no en la perspectiva del pasado, en la perspectiva de Israel, sino como cristianos, preguntándonos si en esos textos no hay algo también para nosotros. Preguntémonos, ¿cuál es para nosotros, cristianos, la significación y el peligro de seguir a Cristo? Oigamos ahora lo que sigue de la carta de Ernesto y una respuesta. Esto es lo que yo puedo decir de ti, Luisa, de mi hermana, la que se considera cristiana, que nunca me diste nada, que eres como un árbol seco, estéril, que todas las veces que intenté hablar contigo, he salido siempre con las manos vacías, más triste que al entrar. Mira, Luisa, yo ya no sé si Dios existe. Pero si existe y es como a veces me imagino que es, bueno, ¿no te has preguntado nunca qué pensará Dios de ti? ¿Seguirá teniendo confianza en tantos que se dicen cristianos y son como tú? Dios no se estará cansando de ustedes, no andará con ganas de darles el relevo. Porque fíjate, yo veo a mis amigos que no son cristianos ni se sienten dueños de la verdad absoluta. Y sin embargo, cuánta más abnegación, cuánta más entrega encuentro a veces entre ellos que en ti. Más esperanza, más alegría, más confianza, más razones para vivir y luchar. Los veo más dispuestos a darse, a comprometerse, a jugarse enteros. Aunque te espante, Luisa, hay veces que me parece que ellos tienen más verdadera fe que tú. Luisa, tú que te jactas tanto de estar en la verdad porque perteneces al pueblo de Dios, ¿estás tan segura de que sigues formando parte del verdadero pueblo de Dios? Bueno, señor, tarea cumplida. Ya he cortado las ramas viejas y he injertado las nuevas. Recibirán toda la savia del tronco y la raíz. Oh, sí, te puedo asegurar que han quedado bien injertadas. Bien. Ahora veremos qué hacen con eso. Veremos si dan fruto. Ahora son ellas las que tienen la responsabilidad. Míralas, están muy agradecidas, muy contentas de que las hayas elegido a ellas.
Algunas ya se preparan a dar fruto. Otras, Otras, bueno, no parecen preocuparse de eso. Pero las oigo murmurar: alabemos al Señor. Ahora somos nosotras las elegidas, las ramas santas. malo, malo. Pues que tengan cuidado. Que no se crean mejores que las viejas. Que no se sientan ya instaladas para siempre. Que si no perdoné a las antiguas ramas naturales y las mandé cortar, cuánto más fácil todavía me será cortar el nuevo injerto y poner otro en su lugar. Que sepan que si no transforman esa savia que reciben en algo que nutra a los hombres, si ellas tampoco dan fruto, si ellas también convierten en privilegio lo que se les dio como responsabilidad, les va a pasar lo mismo que a las otras. Yo sé, Luisa. Yo sé que estás afligidísima porque ya no soy creyente. Porque, como dices suspirando, cada vez hay más ateísmo en este mundo. Cada vez hay menos que creen en Dios. Pero nunca se te ha ocurrido preguntarte por qué. Pensar que tú puedes tener algo de responsabilidad en eso. ¿No serán justamente tú y los cristianos como tú los causantes? ¿No será que la gente rechaza a Dios porque no puede aceptar la imagen deformada y falsa que ustedes dan de Él? Ese es el fruto que están cosechando para Dios. Más rechazo que adhesión, más ateos que creyentes. Y eso a ti y a tu grupito de amigos que se dicen tan católicos no los inquieta, no los preocupa. ¿Es que tienen ojos y ya no saben ver? No, ustedes siguen ahí, en su mundito propio, en su mundito aparte, diciendo: nosotros, los que vivimos en gracia de Dios, cantando triunfalmente, en medio de los pueblos, columna de verdad, la Santa Iglesia se alza cual mística ciudad. Eres tu iglesia, Luisa. La iglesia que Cristo quiso fundar. Puede ser columna de verdad una iglesia que vive encerrada, instalada, sin comprometerse, sin dialogar con los otros, sin buscar comprenderlos ni valorarlos, sin comunicarles nada. Sí, ya sé que hay cristianos diferentes. Cristianos de veras. Claro que los hay. Pero yo te hablo a ti. De veras, Luisa. Te lo pregunto en serio. Alguien que no comparte, que no transmite, ¿puede merecer el nombre de cristiano? Primo Ernesto, no te escribe tu hermana Luisa, te escribe tu prima Elena. Luisa me mostró tu carta, furiosa, indignada. Después la rompió. No entendió nada. Pobre Luisa. Es producto de una educación, de una concepción, de una manera de ver el cristianismo como un privilegio, como algo propio, como una virtud que ella tiene y otros no, como una seguridad para su propia salvación. Ya va a ser difícil que ella cambie. Pero tu carta no fue inútil. A mí me sacudió. Dices cosas muy duras, Ernesto, pero algunas muy ciertas. Me has hecho ver claro.
Yo también me he preguntado muchas veces últimamente, ¿qué es ser cristiana? ¿Qué es ser iglesia? Tal vez sin quererlo, tu carta me acerca a la respuesta. Ser cristiano no es un privilegio, es una responsabilidad. Ser cristiano es dar fruto, y si no damos fruto, seremos podados y arrojados a un lado como ramas secas. Porque al que tenga se le dará y hasta de sobra. Pero al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. Nos llamamos a nosotros mismos los fieles. Nosotros los fieles, solía yo decir hasta hace poco con orgullo. Pero nos preguntamos si somos realmente fieles, fieles a la misión que se nos encomendó, si estamos haciendo fructificar el talento que se nos dio, o somos servidores indignos que nos lo hemos guardado y solo merecemos el despido. Gracias por tu carta que no escribiste para mí, pero que me llegó muy hondo. Me va a ayudar mucho. Me va a servir para preguntarme en cada momento de mi vida de cristiana, ¿qué estoy haciendo con mi fe? ¿Cómo actúo con ella? ¿Cómo amo con ella? ¿Cómo ayudo con ella a otros? Porque esa es la pregunta que me van a hacer al final de todo. No si tuve fe, sino ¿qué hice con ella? Gracias por habérmelo recordado.